Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenida Vanessa. Quería compartir con ustedes que este es una serie de encuentros que están pensados y programados desde el Grupo de Trabajo de Educación del Observatorio Nacional de la Discapacidad. La idea es poder compartir experiencias, las trayectorias que se han ido armando en torno a esta nueva mirada, a este nuevo enfoque, que no es tan nuevo, pero que parece que está todo el tiempo emergiendo, ¿no? Queriendo ahí representar nuevas formas del sujeto social que tiene que ver con la discapacidad. Entonces, en este marco, quisiera agradecer la gestión de Luciano Palacesi, que nos permitió esta sala de Zoom para poder encontrarnos. Él pertenece a la Asociación Civil La Discapacidad desde la Motivación y también a la cooperativa Integrame, que, bueno, hicieron posible las gestiones técnicas. Nuestra idea, Vanessa, es poder cederte la palabra para que vos nos puedas compartir la experiencia que para nosotros es tan importante, conocerla y difundirla. Bueno, gracias por la invitación. La verdad me siento muy contenta de poder contarles esta experiencia, porque esta es una experiencia que, yo la vengo recorriendo desde el comienzo, pero que está armada de muchas personas, de muchos aprendizajes, de muchas historias, de mucha trayectoria y decisiones conjuntas y compartidas. Y bueno, la invitación es un poco a contar nuestro recorrido por la Diplomatura Superior en Inclusión Educativa que dictamos en el Normal 6. Así que bueno, les cuento un poquito, no sé si quieren preguntar, si quieren que yo les cuente, cómo quieren que lo manejemos, si quieren que conversemos. Mira, Vanessa, me parece bien interesante, si vos estás de acuerdo, que podamos hacer una presentación de quién sos y de dónde venís, para que encuadremos todo lo que nos vas a contar, ¿te parece? Sí, cómo no. Si quieren les cuento yo, si no, bueno, creo que les mandé un CV cortito a los chicos. Sí, Luciano nos va a compartir tu presentación. Muchas gracias, Vanessa. Un gusto en compartir en todo. Vanessa de Carmen Cata, magíster en psicología educacional de la UBA, diplomada en ciencias sociales con especialización en currículo y práctica escolares. Profesora de nivel medio y superior en ciencias de la educación UBA, profesora para la eternidad de primera, se desempeña como supervisora de educación primaria en la CAP en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Distrito 20. Es docente de la Facultad de Psicología, ha sido directora de área de diplomatura superior de Normal número 6. Ha sido directora de área de educación especial en el Ministerio de Educación de Buenos Aires. También ha sido docente en audio y cargo de directiva, autora de diversos artículos de la temática. Actualmente hay publicado una coautoría de libro Formación Educadora para la Inclusión, que recorre la experiencia de la formación de docentes en relación a la educación inclusiva. Y que mente no le tu mail para cualquier pregunta que pudiera surgir de este conversatorio. Así que te damos la bienvenida a este patio y Mira quién es.
Bueno, Bienvenida. gracias. Adelante, Vanessa, está silenciada. Ve. ¿Estás silenciada, Vanessa? Ahora sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, Luciano. Gracias también por la invitación a todos ustedes. Y bueno, les cuento un poquito. No sé si conocen, pero las instituciones formadoras de docentes, en el nivel inicial de la formación, me refiero al primer tiempo de formación de los docentes y las docentes, tienen unos espacios llamados de definición institucional. Cada uno de estos institutos de formación elige qué espacio va a querer incorporar, qué temáticas va a querer incorporar en su institución, y son espacios que además están definidos por esa institución y le dan una identidad. En el año 2009, cuando el Normal 6 tuvo que elegir estos espacios de definición institucional, yo todavía no era parte de la institución, y dado que en su mismo espacio, el mismo edificio, funcionaba el Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial, decide incorporar los espacios de inclusión educativa. Y ahí empieza la historia que de algún modo me tiene como participante, que fue la definición de esos 5 espacios. Entonces, de algún modo lo que se planteaba era la temática de la inclusión desde la formación inicial. ¿Por qué? Porque justamente la formación inicial de los docentes no tiene un espacio puntual de formación ya desde el comienzo. Y bueno, el Normal 6 lo adoptó. Adoptó esos 5 espacios que a partir del año 2009 se fueron incorporando en la formación de los maestros y las maestras. En ese momento yo participé junto a la que era la coordinadora del campo de las prácticas en la definición de estos espacios. Un primer espacio que se llamaba justamente la alfabetización académica, que buscaba incluir a las estudiantes del profesorado de nivel inicial en la propia formación. Después empezábamos a hablar de las temáticas de diversidad en general dentro de la formación docente. Después nos metimos con el campo de la discapacidad. Posteriormente nos metimos con las intervenciones, qué intervenciones plantear en la formación para que ésta sea inclusiva, y luego con la observación en el campo de las prácticas de qué pasaba en las instituciones de nivel inicial para de alguna manera generar esa bienvenida a todos los niños y las niñas pequeñas. Bueno, a partir de la implementación de esos espacios de formación inicial dentro del profesorado del nivel inicial, yo me integro a dictar el último, que era justamente el del campo de las prácticas. Claro, cuando nosotros llevábamos a los estudiantes a poder pensar la práctica en clave inclusiva, que no significa que ese era el único espacio en el que pensábamos las temáticas de inclusión, pero sí era un espacio en el que nos deteníamos profundamente y nos encontrábamos con prácticas a veces que a las chicas les hacían un poco de ruido, ¿no? Desde los edificios escolares, por más que fueran niños pequeños, ¿sí? Desde la distribución de los materiales, desde la formación de los docentes, desde este reclamo permanente de los docentes de, bueno, sí, inclusión sí, pero no tenemos herramientas o no estamos preparados, ¿no es cierto? Y en esa tensión entre el no tenemos herramientas, es decir, no sabemos, o no sé qué, esa expresión es muy usual entre los maestros. Herramientas pueden ser teóricas, herramientas pueden ser materiales, herramientas pueden ser simbólicas, pueden ser relacionadas con los edificios, o no tenemos capacitación, no tenemos formación, decían los maestros. Nos encontramos entonces con que, bueno, nuestras estudiantes que venían con todo un bagaje de conocimientos, de normativas, de preguntas, de problemas, se encontraban con instituciones que por ahí hacían lugar a la inclusión, pero desde un lugar más asociado a la mirada de la tolerancia exclusivamente, una mirada que no aprovechaba la diversidad como oportunidad. Y sabemos que el nivel inicial es un nivel donde los niños pequeños se encuentran por primera vez con algo más de la terceridad, ¿no es cierto?, de la institución. Entonces, qué importante que este fuera un espacio que les diera la bienvenida a todos y a todas. Bueno, en ese contexto es que surge la necesidad de una formación ya no dirigida solamente a la formación inicial, sino también a todos los docentes.
de la ciudad de Buenos Aires, y también a los que quisieran venir, ¿no es cierto? En un punto nosotros siempre les hacemos esta pregunta: ¿qué los trae por acá? ¿No? Bueno, y en este ¿qué los trae por acá? Bueno, empezamos a armar lo que llamamos la diplomatura, la especialización superior en inclusión educativa, que fue nuestro primer postítulo con ese nombre dentro del Normal 6. Nuestra institución, entonces, a partir de ese primer encuentro con la práctica, que de algún modo nos traía preguntas, decidimos pensar en un formato de postítulo, pero que ya no fuera solo para el nivel inicial, sino también para todos los niveles educativos. Y bueno, ¿qué pasó? Además de eso, nosotros empezamos a generar unos encuentros, ¿no? En paralelo, unos encuentros entre nuestra formación docente y el campo donde las chicas hacían prácticas. Entonces nos encontrábamos con docentes que estaban en la práctica y docentes en formación. Empezamos a convocar especialistas y empezamos a armar unos encuentros que los llamamos Armando Tramas. Bueno, ese primer año del Armando Tramas, previo a la implementación de la diplomatura, nos abrió como ese primer camino de armar esta trama de inclusión, que no es la inclusión en sentido estricto, ¿no? De pensar quizás en sujetos o pensar en ciertas situaciones que requieren adecuación o que requieren unos contextos particulares. Para nosotros la inclusión tiene que ver un poco con el sentirnos todos parte, el formar parte, el armar trama, el estar adentro, ¿sí? La no exclusión, unas condiciones para estar juntos, para estar juntas. Y así fue que surgió. Y ahí, bueno, empezamos entonces con la especialización superior. Y nuestro primer grupo de estudiantes era pequeño y era costoso porque nuestra primera experiencia era de alta exigencia y quizás de demasiadas horas, y fuimos de alguna manera acomodando para que pudieran ir incluyéndose todos. Y bueno, así fue creciendo nuestra diplomatura, y a la vez que crecía nuestra especialización, que después se transformó en diplomatura porque le fuimos agregando cada vez más horas, a la vez que crecía, también se iba armando como una trayectoria, como algo dentro de la propia institución educativa que es el Normal 6. Y les cuento por qué. Las escuelas normales son instituciones que tienen unidad académica. ¿Qué significa? Que tienen todos los niveles educativos: el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. Y en nuestro caso, bueno, nuestra institución empezó a recibir también mayor cantidad de niños con discapacidades o restricciones, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, como en el secundario y también en el nivel superior. Empezamos a alojar y a matricular estudiantes con distintas discapacidades. Que bueno, esto ya venía siendo una tradición, pero empezó como a darle sentido a la diplomatura, a darle como un eje, ¿no? Entonces teníamos nuestra formación inicial con estos espacios de definición institucional, teníamos la especialización superior, teníamos los Armando Tramas, e íbamos construyendo una cultura de inclusión al interior de nuestro Normal 6, ¿no? Ustedes saben, estas instituciones son bastante centenarias y tienen como estructuras bastante rígidas y establecidas, pero este Normal fue como haciéndose cada vez más abierto a la diversidad. Y bueno, nuestra especialización se transformó en diplomatura, llegamos hasta 6 cohortes de estudiantes, fue creciendo muchísimo la cantidad de estudiantes, y bueno, algo que también nos fuimos dando cuenta a lo largo del tiempo, es que algunos de ellos no podían continuar con su proceso de estudio, entonces incluimos también una tutora dentro de nuestro plantel docente, y cada vez fuimos teniendo más estudiantes, y actualmente logramos abrir la diplomatura a una perspectiva más inclusiva todavía, que tiene que ver con la convivencia y con la perspectiva de género. Así que este sábado estamos abriendo la 7ª corte, ya con la diplomatura con orientación y con perspectiva de género. Donde también incluimos la temática de la convivencia para pensar no solamente en la formación hacia la inclusión, sino también en la necesidad de dar la bienvenida, ¿no? Nosotros nos encontramos en esta tensión en cómo hace la escuela para recibir a todos, para alojar a todos y a la vez para acompañar ciertas situaciones particulares y singulares. Y un poco desde una perspectiva más de
de interseccionalidad, quizás ya no situados en una sola cuestión, ¿no? O en la temática de la discapacidad, empezamos a pensar la inclusión con una mirada mucho más amplia. Así que, bueno, eso es más o menos la historia de nuestra diplomatura, de nuestro Armando Tramas. Este año, el 22 de octubre, tenemos la 9ª Armando Tramas. Esta vez nos va a acompañar Perla Selmanovich. Vamos a tomar algunas cuestiones vinculadas al malestar en la escuela, en esta temática. Todos los años nos acompaña un especialista diferente, o sea, nuestra posición ante la inclusión es una posición quizás a la que nosotros hablamos de un saber sensible, que no es un saber técnico, es un saber más bien situado, un saber que tiene que ver con el encontrarse con el otro y la necesidad de construir a partir de ese encuentro. Así que bueno, no quiero tomar demasiado tiempo en esta exposición como para poder conversar un poquito y quizás ustedes me quieran hacer preguntas, y agradecida por la invitación, sobre todo para poder difundir nuestro proyecto, nuestra propuesta y nuestro hacer, ¿no? Porque es un poco un equipo muy hermoso que se armó, de profesionales que además nos fuimos especializando en estas temáticas. Si bien teníamos nosotros como mucho interés en la temática y veníamos indagando, investigando, nos fuimos posgraduando y nuestras tesis de maestrías tienen que ver con estos temas, así que bueno, la verdad es un equipo muy estable, tenemos bastante vínculo con el sistema educativo formal, y cada vez somos más. Así que bueno, eso es más o menos la propuesta y la experiencia. Qué interesante todo lo que nos compartís, Vanessa. Pensaba, ¿no?, cómo Armando Tramas fue un proceso, por lo que te escuché, de aprendizaje continuo, ¿no? Y esto implica ir profundizando estos temas. Recién hablabas, empezaron desde una mirada para incluir a unas estudiantes en un proceso de formación, después abrir la mirada y focalizarla en el recorte de la diversidad, pero de la discapacidad. Y hoy otra apertura para que haya una perspectiva, ¿no? Dar la bienvenida para una escuela que pueda ser habitado por todos y por todas, digamos, ¿no? Y pienso las tensiones que aparecen, ¿no? Porque todavía convivimos en instituciones que tienen por lo menos 2 modelos que siguen estando vigentes con fuerza en el inconsciente colectivo y en las prácticas, ¿no? Que tiene que ver con el modelo por ahí más médico rehabilitador y el modelo social, que entiendo que la idea y la propuesta es poder avanzar en la deconstrucción de viejos estereotipos para ir hacia el sujeto de derecho, ¿no? Que nos presenta, y el desafío de transformar la mirada sobre el sujeto y llevarla al entorno. ¿Colegas? Algo que no les conté, Sí, algo que no les conté. Lo que pasa es que este es un proceso que de verdad se dio en formato de trama, ¿no? Algo que no les conté que es muy importante. Nosotros en este camino de la construcción del saber sensible, lo que creemos es que la formación y la inclusión tienen una relación muy estrecha, ¿no? Entonces nos encontramos con que los saberes que los docentes van construyendo, cuando pueden posicionarse desde un lugar de inclusión, son saberes muy valiosos y que son saberes que se van generando en ese acto. Entonces nuestro trabajo, el trabajo final que tienen los especialistas o los diplomados, porque bueno, la carrera fue creciendo hacia diplomatura, es la escritura de un relato en el que ellos hayan participado para producir inclusión. Y estos relatos después, por supuesto, quedan imbricados y quedan relacionados con todos los marcos teóricos y normativos que nosotros trabajamos en la diplomatura. Entonces, lo que logramos a lo largo de las 9 Armando Tramas es que los cursantes nuestros presenten algunos relatos, y otros los presentamos en formato de póster para que todos presenten, porque es condición de aprobación de la diplomatura el poder participar de ese espacio y hacer ese relato, que además el relato lleva un año de escritura, tiene todo un trabajo de campo, investigación, pero desde una perspectiva puntual de la investigación, que es justamente la documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Entonces, con esos relatos nosotros logramos hacer un libro, y ese libro lo publicamos por Lugar Editorial. Entonces, nuestro trayecto también tiene que ver
con esta producción de un saber sensible de nuestros propios cursantes, o sea, de nuestros maestros que atraviesan la formación inicial, que se encuentran en el campo del trabajo docente, y que después pueden producir. Por ejemplo, todo el año pasado trabajamos alrededor de la cuestión de educación y pandemia, y ahora estamos recopilando relatos para hacer una segunda publicación. Pero también llegamos a esto, porque además, por suerte, en estos espacios de Armando Tramas, lo que hacemos es la presentación de estas experiencias, y los especialistas hacen su conferencia, los que vienen, retomando esas situaciones. Entonces contamos con el privilegio de que un especialista pueda, de algún modo, armar trama e incluirse en nuestra propia producción y en la producción de nuestros cursantes. Así que eso también es un detalle importante, que tiene que ver con, o sea, para nosotros la inclusión tiene que ver con todo esto, con armar todo este escenario, ¿sí? Porque yo trabajo muchísimo. La inclusión no es simplemente la matriculación de un niño en una escuela común, en una escuela de nivel, en una escuela especial, en donde sea. La inclusión tiene que ver con una posición de alguien que da la bienvenida, que recibe, que acompaña y que produce lazo de ese niño, de esos niños, porque a veces hablamos de grupos de niños excluidos, ¿sí? En este mundo que es de todos y de todas y que compartimos. Y bueno, esos relatos son los que escribimos, pero no es una escritura inocente, es una escritura armada con toda la trayectoria de formación. Luciano había pedido la palabra. Muchas gracias, Camila. Muy interesante lo que contó y lo felicito por el protesto. Una pregunta que tengo que hacer como investigación. Vos estabas, ¿no? de la escuela secundaria y primaria. Vos, para vos, ¿crees que te viene un desafío en el nivel superior y nivel universitario? Porque hace 20 años que estamos con la educación inclusiva en el nivel primario y hace 5 en el superior, en el secundario. ¿No te viene este desafío en el 2021 para adelante? Mira, la verdad es que los cursantes de nuestra formación en general son docentes del nivel inicial, nivel primario, secundario y modalidad especial. Y cuando llega alguien del nivel terciario o superior, como vos planteás, es muy poco frecuente, porque pareciera que no fuera un problema, ¿no es cierto? Como que el destino de la inclusión no fuera ese nivel, cuando en realidad la convención ya hace tiempo que lo viene planteando, y ya tenemos múltiples experiencias. Pero una de las docentes que forma parte de nuestro plantel, Verónica Rusler, trabaja fuertemente con las temáticas de inclusión en la universidad, puntualmente en filosofía y letras, y ella es una gran defensora de estos temas, así que lo estamos instalando, y claro que es un desafío. Y nos encantaría además que ustedes vengan a nuestras clases y que podamos hablar de esta temática, porque creo que la manera es esta, instalándola de este modo. Así que armemos esta trama para que ustedes puedan participar de nuestra formación y justamente problematizar la cuestión de la educación secundaria. También tiene sus cosas, ya no es tan sencillo, pero también la educación superior, que pareciera como bastante invisibilizada en este proceso. Sí, Muchas doy fe de que el nivel superior tiene las y los estudiantes con discapacidad, por ahí es una población menos atendida, y doy fe desde mi trabajo de que eso es así. Tenemos en lista de espera a Ana Mituá, que pidió la palabra. Hay un micrófono que hace ruido y no sé cuál es. ¿Será el mío? No lo sé. Bueno, Ana Mituá, que pidió la palabra, y después la pidió Estela Caniza. Ana, todo tuyo. Sí, buenas tardes. Vanessa, la verdad que súper interesante me parece la experiencia, y un poco iba a preguntarte esto de Luciano, de qué docentes son los que participan
en las capacitaciones y si la gente del nivel superior empieza a participar, porque de verdad, y coincido con lo que decían, es un poco el escalón que nos está costando un poco más ahora. Yo considero muy, muy importante esto que vos decís, de escribir, ¿no? De dejar registro. Algo que nos está faltando en nuestro bendito país, donde se hacen tantas cosas, es registrar las prácticas. La verdad es que me parece muy, muy interesante que ustedes puedan publicar, y qué bueno si nosotros desde este grupo de trabajo y desde el observatorio podemos ayudar a difundir estas prácticas. Y mi cuestión iba ahí a ver si tenían justamente demanda del nivel superior. Ya me contestaron, contestaste hace un ratito, pero bueno, no quería dejar de decir esto, ¿no? Que me parece valorable, muy valioso, muy, muy valioso que se publique y que se trabaje sobre la reflexión y la acción, ¿no? Por eso, por ahí me interesaba que vos cuentes cómo eran un poco más esos trabajos finales que hacen, cómo cierran, con qué presentación este espacio de formación. Bueno, les cuento. Gracias por la pregunta a ambos, ¿no? Porque estas preguntas a uno lo hacen pensar. Es muy poquita la gente que se incorpora del nivel superior, y en general por ahí hay gente que trabaja en secundaria y superior, porque viste que el título de profesor tiene estas dos cuestiones. Sí, a veces hay gente de los equipos psicoeducativos, de orientación, etcétera, que participan. Con respecto te cuento un poquito el plan de estudios, ¿sí? El plan de estudios tiene más o menos asignaturas que apuntan a lo siguiente. Hay una asignatura, un taller de normativas, que ahí la profesora que está se llama Cecilia Padín. Ella trabaja mucho en el nivel inicial, especialmente, y en las temáticas de atención temprana, pero dicta este espacio de normativas. Cecilia es una militante de estos temas hace tiempo. Después tenemos una materia que se llama Escuela, Igualdad y Diversidad, que ahí trabajamos fuertemente sobre la deconstrucción del dispositivo escolar como un dispositivo que apunta a la homogeneidad. Nosotros trabajamos la idea de la igualdad, pero separada del concepto de homogeneidad, y allí Luciana Ramos es la docente a cargo. Ella está en Flaxo, es licenciada en psicología y está más relacionada con el nivel primario. Después también tenemos un espacio de gestión de proyectos de inclusión, y allí está María Silvia Cobian, que también ella está haciendo su doctorado en educación, y ella es más bien del nivel secundario. Esto nosotros también tratamos de traer gente de distintos niveles educativos. Después tenemos otro espacio curricular vinculado a las trayectorias escolares. Tenemos otro espacio curricular vinculado que se llama modelo social, que allí la persona que lo dicta pertenece a una organización de la sociedad civil. Ella tiene un hijo con discapacidad y trabaja más desde esa perspectiva. Verónica Capurro, también ella está haciendo su maestría. Es decir, también de diferentes líneas teóricas tratamos de tomar a la gente. Verónica Ruller da un espacio que se llama Redes, Salud, Educación y Perspectiva Comunitaria. Ella también tiene maestría, trabaja en la Universidad de Buenos Aires, está dentro del programa de discapacidad en Filosofía y Letras. ¿Qué más tenemos en el equipo? Bueno, María José Néspolo, que ella se ocupa justamente del trabajo final, que co-coordina conmigo la diplomatura. Ella trabaja en el nivel superior, en el nivel universitario, es regente de profesorados en provincia de Buenos Aires, y ella justamente trabaja con este modelo que te contaba, y que ahora les cuento un poquito cómo se desarrolla. ¿Quién más? No me quiero olvidar. Después tenemos un espacio de tecnología para la inclusión, y allí está Nahuel González. Nahuel González es ingeniero, pero se especializa desde la Universidad Tecnológica en todas las temáticas de construcción de dispositivos y de accesibilidad. Esa es una temática que les encanta a los cursantes, porque en el sistema educativo no hay nada de eso, y además como que desinvisibiliza mucho. Y después tenemos un espacio curricular que es de infancia, derechos e inclusión, que es una persona que viene del área de derechos. Trabaja en el Consejo de Derechos,
Y esa perspectiva es súper interesante para vincular el paradigma de promoción y protección de derechos con las temáticas de inclusión. Entonces es bien interesante porque es bien diverso lo que nosotros ofrecemos. Ahora estamos agregando una materia vinculada a la perspectiva de género y una materia vinculada a la convivencia y ciudadanía, justamente para generar escenarios de inclusión, no para pensar siempre la inclusión con el hacer lugar a otros, sino para recibir a todos. Y los espacios finales tenemos 2 espacios de investigación. Un primer espacio de investigación que lo trabaja Cecilia Fernández, una compañera especializada en estas temáticas, de alfabetización también académica, que ella trabaja herramientas para salir a investigar. O sea, cómo salir a investigar y a través de qué metodología, quizás de manera más amplia. Y luego María José trabaja con estos relatos. Entonces, trabajamos primero el relato, y después lo empezamos a vincular con los conceptos teóricos y las normativas. Y así surgen los trabajos. Estos trabajos finales, o sea, cada materia tiene sus espacios de evaluación. Y estos trabajos finales son los que permiten el cierre de la cursada. Y se presentan en las jornadas Armando Tramas. Bien, muchas gracias por ampliarnos la información. Estaba Estela, que quería la palabra también. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, encantada de que nos reencontremos en este espacio que desde hace años hemos compartido en algunas distintas circunstancias. Así que, la verdad, una alegría verte, aunque sea por este medio. Con respecto al trabajo en sí mismo, cuando vos empezaste a hablar, hablabas del Normal 6. Para mí el Normal 6 era el edificio que daba espacio al profesorado. Mi primera pregunta, aunque parezca trivial para compañeros que no están en la historia, es si esto en realidad pertenece, este hermoso proyecto, pertenece al profesorado o al Normal 6, porque el profesorado se mudó, tiene el edificio propio, tiene su estructura, tiene sus cambios. Este proyecto de la diplomatura es parte de las ofertas del profesorado de educación superior, y el Normal 6, bueno, como buen y amable receptor de nuestro trabajo en aquella época, ya quedó afuera, no tiene que ver, o si el Normal 6 todavía tiene algo que ver con esto. Esta es la primera cosa que me surge como pregunta. Bueno, mira, Estela, lo mismo, qué alegría y qué honor, aparte, encontrarme con vos, ¿eh? Qué alegría y qué honor, especialmente. Bueno, mira, no, el Normal 6 es una unidad académica que tiene nivel inicial, primario, secundario, terciario y ahora cuaternario. Sí. En el Normal 6 se alojó durante mucho tiempo, esto para que todos conozcan, lo que el Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial, el único profesorado de educación especial de la Ciudad de Buenos Aires estatal, muy prestigioso. Sí. Bueno, ¿qué pasa? La cercanía con el Normal 6, la cercanía del Normal 6, del profesorado de nivel inicial, nosotros dictábamos inicial, con el profesorado de educación especial, yo creo que le produjo esta necesidad, este encuentro. De hecho, muchos profes que trabajaban en el ISPE también trabajaban en el Normal 6 dictando estos espacios de definición institucional. Claro. Pero fue una comunión, quizás te diría, hasta de contacto. Fue de contacto, pero esta propuesta es del Normal 6. Es de formación docente de nivel. No es de la modalidad de educación especial. Justamente, nosotros cuando lo ofrecimos para todos los docentes. Y también para los docentes de educación especial. Porque si bien la educación especial nos ha enseñado mucho, he trabajado en educación especial, pero básicamente hoy soy supervisora de las escuelas primarias de un distrito de la Ciudad de Buenos Aires, de la zona sur, ubicado en Liniers, Mataderos y Lugano, soy supervisora, por haber sido maestra de grado y en algún momento haber elegido el nivel común y no haber elegido la modalidad para finalizar mi carrera, porque bueno, en unos 5 años me jubilo.
la verdad es que nosotros quisimos que surgiera del nivel. Y además porque, bueno, el profesorado de educación especial, yo no era docente allí, en ese momento, bueno, la convocatoria fue desde común, ¿sí? Nosotros creemos que en la construcción de la inclusión, la modalidad de educación especial es fundamental, porque es quien propone justamente aquellos antes, pero que la escena se hace en las escuelas de nivel, que la escena de la inclusión se hace en las escuelas de nivel. Esto es un posicionamiento, Estela, que yo sé que por ahí es discutible. También en las escuelas de la modalidad de educación especial, que son escuelas que ofrecen otros modos, pero bueno, la convención es muy clara en esto, y nosotros nos posicionamos desde ese lugar. Perfecto, interesantísimo. Gracias por la respuesta. También tenía otra pregunta. Bueno, yo hace muchos años trabajo en el profesorado de educación especial con orientación, todavía se llama integración escolar, en la Universidad de San Martín. Entonces, nuestros graduados, por supuesto, son profesores, no solo de educación especial, también pueden ser profesores de otras asignaturas o incluso algún psicopedagogo que quieren hacer esta especialización y la hacen a nivel de licenciatura. ¿Hay algún contacto que ustedes hayan conocido entre estos licenciados y los que quieren hacer la diplomatura? ¿Habría ahí algún conflicto, no digo de intereses, sino conflicto en cuanto a lo que se considera como la jerarquía? Bueno, yo soy licenciado, a ver si hacer una diplomatura es más o es menos. Alguna cosa esta de valor simbólico, si querés, entre unos y otros graduados, si ha habido alguna experiencia. Porque la experiencia de incluir en esta licenciatura estudiantes con discapacidad es cada vez más amplia. Pero bueno, ahí hay un punto que sería re interesante poder charlar, a ver cómo es esta relación entre una posición, una cosa y la otra. Me parece que habría ahí un espacio interesantísimo para abrir una charla, ¿no? No sé, vos qué pensás, Vanessa. No, me encantaría que pudiéramos articular. Yo sabes que no sabía que existía una formación en educación especial con orientación e integración escolar, porque aparte te voy a decir algo, yo con las palabras, la verdad no me interesa entrar en conflicto si hablamos de integración, si hablamos de inclusión. Lo que más me importa es lo que hacemos, Claro, y básicamente obvio. de dónde nos paramos, ¿viste? Pero bueno, sí, por ahí está bueno pensar, si nos situamos en el sujeto o nos situamos en la situación, como decía al comienzo. No, te aclaro claramente toda la formación está en la inclusión, pero vos sabés que cambiar un título de la universidad para que se apruebe y ya no es tarea sencilla. Así que, si bien se presentó el proyecto ya hace varios años, todavía no le cambiaron el nombre, pero esencialmente es inclusión, sin ninguna duda. Pero sabes que cuando vos empezaste a decir con orientación, yo pensaba en el INSPE, ¿no? Que estábamos hablando de formación con orientación en discapacidad visual, en discapacidad. Entonces, también me parece que pensar una orientación en inclusión es absolutamente revolucionario porque no está tipificando ningún sujeto, está situado en una práctica. Entonces, yo creo que cualquier formación situada en la práctica, en una práctica que además es revolucionaria, renovadora, porque por más que nosotros digamos, esto está hace rato, la verdad es que nunca termina de estar. Yo siempre les digo, ¿cuál es la escuela inclusiva? Y la escuela inclusiva no es, o sea, porque la escuela inclusiva, cuando te armaste una escuela inclusiva, a los 2 minutos se te derrumba. ¿Por qué? Porque es esa escuela que puede cambiar, que está dispuesta a cambiar, que hace lugar a todos y a cualquiera. Entonces, digo, me parece genial que pudiéramos articular. Lo que pasa es que si ustedes brindan una licenciatura, nosotros es una diplomatura, pero ahora ya sabemos que en la formación, la diplomatura va en cualquier momento. Y tenemos, te digo, licenciados en psicología que forman parte de los EOE, lo que pasa es que nuestros estudiantes, nuestros cursantes tienen que tener título docente o estar desempeñándose en el sistema educativo. Y eso en un punto sí, porque es una diplomatura docente.
Entonces, los cursantes de ustedes, si tienen título docente, pueden venir a nuestra diplomatura, y los nuestros pueden ir a la licenciatura de ustedes, claro que sí, desde ya. Todos tienen título docente porque es una complementación curricular. Son profesores que quieren ser licenciados. Y en 2 años más, hacen 2 o 3 o lo que les lleve, hacen la licenciatura. Bueno, yo no quiero, si hay otras personas que quieren hablar, pero Vanessa, primero, felicitaciones, primero, me encanta, y sobre todo me encanta haberme encontrado contigo. Podemos seguirlo en este ámbito o en otro ámbito. Claro, claro. Encantadísima. Pero me parece que tenemos mucho más en común de lo que aparentemente los nombres que se utilizan indican. Así que bueno, besos y hasta pronto. Bueno, muchas gracias por este intercambio, un momento alegre y que permitió también abordar otros temas, ¿no? Asociados a esto, a esta experiencia que nos comenta Vanessa. Germán, tenés levantada la mano. Así es. A ver cómo, no sé cómo se hace para bajarla, pero bueno, ahí está, listo. ¿Me escuchan? Sí, Germán, Perfecto. te conozco, qué Bueno. bueno. Puro mail entre nosotros, nos conocemos. Sí, puro mail. Bueno, primero agradecerte, mandarle un cariño a Luciana, con quien cursé uno de los primeros posgrados. Bueno, yo soy psicólogo, así que vengo del palo de la psicología y educación. Era aquel primer posgrado con Laura Kiel. Con ella siempre estamos en contacto tratando de buscar estas perlas, ¿no? Estas prácticas institucionales enriquecedoras, y un poco mi pregunta iba para ese lado. Quería pedirte algunos detalles porque, como sabes, este espacio que llamamos Foro de Buenas Prácticas, desde la comisión, ¿no? Y en lo que es el ámbito del observatorio, tiene un poco una intención similar a lo que están haciendo ustedes, que es un poco también generar tramas, en este caso de buenas prácticas, de prácticas institucionales. Y yo te quería preguntar sobre dos cositas, ¿no? Una es como este nivel de la invención. Hablabas de los docentes, que, bueno, un poco está esa queja, el malestar de la educación, ¿no? Que faltan herramientas, que falta esto, y la institución sabiendo hacer allí una invención. Si puedes dar alguna precisión de cómo, más específica, de cómo surgió este invento para dar respuesta a un problema. Y el otro es un poquito sobre los efectos en la subjetividad docente, en el rol docente de este dispositivo de escritura. Si también podés dar si en el caso de que puedas, si no, no importa, algún detalle de los efectos, ¿no? Que tiene esta propuesta que hacen, ¿no? Sobre los docentes, yo lo llamo dispositivo, de empezar a escribir la práctica y qué efectos tiene sobre la posición docente, que es lo que repercute finalmente en este saber sensible y situacional. Eso. Bueno, a ver, te voy a tratar de decir algunas cosas, después vos ves que de todo esto. Sí, nosotros trabajamos mucho hacia la invención, y aparte nos estamos desafiando permanentemente, porque aparte incluso la pandemia, nosotros somos una formación que es presencial, nosotros no pretendíamos hacer nada virtual. Cuando surge la pandemia tuvimos que inventar también todo un dispositivo nuevo. Es decir, esta formación, ya te digo, surgió de lo que vino de los espacios de definición institucional. Surgió de una mirada que está en permanente posición de investigación. Entonces, cualquier mirada en posición de investigación en general tiene un componente de invención. Otra cosa que nos sucede a nosotros es que nosotros queremos hacerlo esto. Yo creo que el tema del querer hacerlo, el tema del deseo, como dicen los psicólogos, el tema de que nos convoca y que nos encuentra, es muy importante. Y que además permite salir de la posición de la queja, ¿no? Porque cuando nosotros les pedimos a los docentes, a las docentes, que piensen en una práctica que les haya resultado, que los haya conmovido, ¿no? ¿Conmovido qué significa? Esa práctica que les pasó, para decirlo de algún modo, donde quizás ellos fueron territorio de esa misma práctica, de ese territorio de paso, de esa experiencia, fue distinto, los hizo diferentes. O sea, y elegir eso es todo un tema. Y en general, muchas veces,
viene bastante asociado a un malestar, viene bastante asociado a la expresión de una queja, a la cuestión algo catártica que hay que trabajarla. Incluso a veces hay situaciones que ellos relatan, que fueron situaciones que los pusieron en hasta de denuncia, ¿no? Nosotros ahí le decimos, si vas a relatar una situación que es para denunciar, primero denunciala, no la traigas acá. ¿Se entiende? Claro. Porque a veces pasa eso, y nosotros tenemos un espacio curricular que tiene que ver con los derechos, ¿sí? Que es infancia, derechos e inclusión. Ellos saben lo que es una vulneración de derechos. Entonces a veces nos ha pasado de alguna situación que te cuentan de un niño con discapacidad que se lo olvidaron cuando se fueron a una salida. Y eso fue súper traumático para la maestra, suponete. El día que escuchamos eso dijimos, denuncialo, porque digo, esa práctica vos no la podés relatar, ¿sí? Por más que la puedas analizar, ¿entendés? En otros términos. Entonces, ahí hay una distancia que no, si bien implica una posición de algún modo interesante, no es la que nosotros buscamos, porque allí, eso quizás hay que trabajarlo antes que nos permita producir un saber. Entonces, elegir de qué se trata es todo un tema, y eso también tiene que ver con una posición de autoridad pedagógica, que nosotros también trabajamos en las cuestiones de autoridad pedagógica. ¿Por qué? Porque la inclusión está muy relacionada con la hospitalidad y con la autoridad. Entonces ahí también hay todo un trabajo para hacer que lleva bastante tiempo. A su vez, este docente que va a relatar una experiencia, primero ya tuvo herramientas de investigación que le permitieron objetivar un poco, porque si no, a ver, es un espacio de catarsis que no, ya te digo, no queremos abordar. Y por supuesto, claro que tiene efectos, porque en un punto lo que permite es poder analizar el problema en esta cuestión, en un punto de detenerse, ¿no? De mirar, de ver, porque a veces ver no es mirar, o a veces transcurren y uno no ve porque tiene las cosas naturalizadas. Entonces, los efectos es desnaturalizar, es poder construir un problema, que eso es muy interesante, poder pensar en la centralidad de la escuela basado en la enseñanza y en la necesidad de resignificar el lugar de las otras organizaciones, ¿sí? Porque nosotros no podemos pensar a la escuela sola en esta trama de la inclusión. Por eso tenemos el espacio de redes, para poder pensar eso. Entonces, hay que desnaturalizar la escuela, hay que ubicarla en su función social, que tiene que ver con el enseñar, con el aprender, con el poder habitar la cultura, pero con otros, ¿sí? Entonces, esos son los efectos que nosotros encontramos. Y después, bueno, la escritura también es muy interesante porque es muy formativa. Digo, es un dispositivo de formación, ¿no es cierto? No hay que perderlo de vista. Así que, bueno, no sé si ahí te dije muchas cosas, pero más o menos fue por ahí. Muchísimo, te súper agradezco. Destaco entonces, a modo de resumen, como posiciones que no tienen consecuencias positivas, que serían, por ejemplo, la reproducción, la denuncia o la catarsis. Y este dispositivo, donde se trata de llevar al docente a una posición de investigación, lo rescata, lo dignifica y lo responsabiliza en su praxis. Entiendo eso lo que decís, y encontraron este mecanismo de la escritura para lograrlo. Para vos dijiste, pará porque me armaste así como una... lo que vos dijiste. No, pero vos me leíste. Dijiste denuncia, catarsis, y dijiste tres cosas. Sí, la reproducción, no la dijiste, pero está... uno reproduce, está en tu escrito, uno reproduce modalidades, también es una forma de malestar, digamos, faltaría la queja, podría ser reproducción, queja, denuncia, catarsis, posiciones que no van a tener un resultado muy feliz. Y hay una salida de un camino posible que es el de la investigación, el docente que se pone ahí y recupera su rol. La verdad que, bueno, súper agradecido. Y me parece que esto tiene un enorme valor para nosotros y para la sociedad. Por eso, bueno, queríamos tu testimonio, el relato de esta práctica institucional, y esperamos poder compartirlo en el observatorio. Gracias. Yo estaba escuchando atentamente todo este encuentro y tomé algunas palabras así bueno, ya Germán hizo todo, debo decirles, no hay mucho más para decir, pero esta idea de narrativa, ¿no? De poder tomar esa distancia con los hechos sucedidos para poder
narrarlos. Y narrarlos implica un proceso de subjetivación, un proceso de indagación de la realidad, para poder ponerlo en estas posturas propositivas, ¿no? Porque pensar esto, no quedarnos en la queja, no quedarnos en la denuncia, no quedarnos atrapados por la situación, sino empezar a buscar cómo iluminar muchos de estos, de todas estas prácticas que se suceden a diario en los entornos formativos, pero que muchas veces están sesgadas por esa mirada cristalizada por los estereotipos culturales, sociales, que llevamos a cuestas. Y debo decir, y perdón por ser tan personalísima, tengo el privilegio de haberme anotado para el sábado empezar esta diplomatura y ser parte, así que debo decirles que me sumo con mucho orgullo a participar de esta experiencia, que sin duda va a ser enriquecedora, como lo va a ser este encuentro para sumar a nuestra biblioteca, a nuestros foros de buenas prácticas. Queremos agradecerte mucho por haberte sumado y por habernos acompañado hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque saben que para mí hablar de esto es como todo el tiempo rehacerlo, ¿no es cierto? Yo creo que estas cosas que nosotros hacemos con tanto componente afectivo, con tanta implicación y hasta te diría militancia, cuando las narramos, cuando las ponemos en palabras, se transforman, se rehacen, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí es toda una oportunidad poder conversarla con ustedes, y bueno, Luciana, cuando me lo propuso, no sabía muy bien por dónde iba, pero por supuesto, yo lo acepto porque aparte siempre estamos necesitando que finalmente nos lo autoricen, que finalmente tengamos presupuesto, tengo que decirlo, no es sencillo. Y bueno, utilizo también estos espacios como lugares para la difusión y para darle valor a este espacio, porque tenemos muchos, pero muchos candidatos, muchas personas inscritas. Nunca nos gusta dejar a nadie afuera, justamente porque es inclusión, y necesitamos que siga sucediendo para enriquecernos mutuamente. Así que bueno, te esperamos, Yamila, la verdad que qué alegría que vas a ser nuestra cursante, no lo había registrado, son muchos, pero me encanta que podamos cerrar así, ¿sí? Así que bueno, gracias por la invitación y nos vamos a encontrar este sábado. Yo cerraría con una frase de Simón Rodríguez, ¿no? Inventamos o erramos, ¿no? Esa idea de recrearnos frente a estas realidades y no estar copiando modelos viejos que por ahí ya no funcionan, no, definitivamente ya no funcionan. Así que, bueno, cerramos con esto. Muchas gracias por la participación y gracias a quienes nos han acompañado hoy, además de Vanessa.